Que nuestro Señor Jesucristo les esté bendiciendo en este día, es el deseo de mi corazón. Y bienvenido a un programa más de Alcanzando las Naciones. Es un privilegio poder estar nuevamente compartiendo juntos por un tiempo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos reflexionando en 1 de Timoteo 4:10 y nos dice la palabra que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Si es primera vez que entras a mi canal, yo soy el pastor Reinier Montano y esto es su programa Alcanzando las Naciones. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, compartas este video con tus familiares y amigos para que de esta manera nos ayudes a expandir el reino de los cielos, así como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que debe ser llevada y sembrada por todos los confines de la tierra. Y ahora sí, entrando en materia y entrando en la profundidad de la palabra de Dios, sin más preámbulo, le damos comienzo a nuestro programa de hoy bajo el tema ser un hombre de Dios. ¿Por qué nosotros como creyentes esperamos en el Dios viviente? Esto debería ser el gran lema o el gran tema o lo principal de la vida cristiana de todos aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, así como cuando David retó a Goliat en el nombre del Dios viviente. Esperamos en el Dios viviente, porque la Biblia nos dice en Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nos dice aquí la palabra bien claro que aquellos que esperamos verdaderamente en Jehová vamos a recibir nuevas fuerzas, vamos a levantar alas como las águilas, vamos a correr y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos, y aunque estemos caminando por el valle de la sombra de muerte, no sentiremos temor ninguno, porque Jehová nuestro Dios, el cual hemos estado esperando, estará juntamente con nosotros, para que nuestra confianza en el Dios viviente nos dé poder para lograr grandes cosas para su gloria. Tenemos que estar todo el tiempo conectado en nuestro Dios, en las cosas espirituales. Esto hace énfasis en la idea de que la prioridad debe seguir siendo el mensaje de Jesucristo, de que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nuestra prioridad, nuestro principal mensaje debe ser el mensaje de Jesucristo, hablar acerca de Jesucristo, llevar un mensaje de edificación, un mensaje que sane, un mensaje de bendición, un mensaje de poder, hablarle a las personas acerca de quién fue Jesucristo, a qué vino a la tierra y por quién murió. Ese debe ser nuestro principal mensaje, nuestra prioridad como hijo de Dios. No es que todos los hombres sean salvos o puedan ser salvos en un sentido universalista, sino que solo hay un Salvador para todos los hombres. No es que los cristianos tengan un Salvador y los demás tengan otro. Solamente hay uno que nos puede salvar. Se llama Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que dio su vida para que tú y yo pudiésemos tener la oportunidad de entrar a la tierra que se nos ha prometido que llegaremos un día. Pero prestemos atención a lo que Pablo dice aquí, mayormente a los que creen, nos dice el pasaje en el cual estamos reflexionando, la parte B de este mensaje, dice mayormente a los que creen. La obra de Jesús es suficiente para salvar a todos,
pero solo efectiva y solo va a surtir efecto para aquellos que han venido a los pies de Jesús por fe, solo para aquellos que han decidido aceptarle como su Señor y Salvador. Muchas veces he escuchado decir en la calle: todos somos hijos de Dios, pero quiero decirte que eso no es así. Eso es algo que lo dicen, pero equivocadamente. Todos hemos sido creados por Dios. Todos somos creados por Dios. Somos criaturas de Dios, pero no todos somos hechos hijos de Dios. Solamente somos hijos de Dios aquellos que decidimos aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Y no solamente aquellos que hemos decidido aceptarle como nuestro Señor y Salvador y nos retiramos y no escudriñamos la Biblia, no vamos a la iglesia, no vivimos bajo los preceptos y la voluntad de Dios. Solamente seremos hijos de Dios aquellos que le confesemos, pero que hagamos su voluntad. No basta solamente con decir que uno va camino al cielo porque es cristiano, que uno va camino al cielo porque aceptó a Jesús. La cuestión es: se está convirtiendo a la semejanza del Salvador, que lo está llevando camino a los cielos. Te estás convirtiendo a la semejanza de aquel que murió por ti en una cruz para que tú pudieses tener vida y vida eterna. Te estás convirtiendo a la semejanza de aquel que derramó su sangre y que a través de su sangre somos redimidos de nuestros pecados. Yo hago una pregunta: si murieses en este día, si tuvieses que partir de este mundo en este día, ¿dónde pasarías la eternidad? ¿A dónde irías? Hoy en día en las iglesias ya no se predican estos temas. Se hablan de muchos temas, se dan muchas predicaciones bonitas, pero no hablan de lo que tienen que hablar. El Señor nos ha enviado a hablar la palabra sin adulterarla. Nos ha enseñado y se nos ha mandado a hablar la palabra tal y como está escrita. Le gusta a quien le guste y a quien no le guste, pues que no la escuche. Quiero decirte que debemos de hablar sobre estos temas en la iglesia, de que existe el cielo, pero de que también existe un infierno y que es real. Los hijos de Dios, aquellos creyentes que están bajo la voluntad de Dios y están viviendo conforme a la voluntad de Dios, saben dónde pasarán la eternidad. No nos convierte en hijos e hijas de Dios simplemente porque somos hijos de alguien importante, o porque somos hijos de un líder, de un diácono, de un pastor, o porque estemos visitando la mejor iglesia, ni porque tengamos dinero, ni porque vistamos la mejor ropa. Quiero decirte que nada de esto nos convierte en hijos de Dios, porque todas estas cosas son cosas materiales y son cosas pasajeras, porque la salvación y el ser hecho hijos de Dios no se compra ni se gana por méritos ni por estatus social. Ya el precio ha sido pagado, y bien alto, que fue la muerte de Jesús en la cruz. Quiero decirte que el infierno está lleno de gente importante, de gente con dinero, está lleno de gente que se llamaban ser cristianos, está lleno de personas que predicaban la palabra de Dios, de pastores, de líderes y de mucha gente. Está lleno el infierno porque decían ser hijos de Dios, pero verdaderamente su corazón estaba lejos de conocer a Dios. Se llamaban hijos de Dios, pero verdaderamente no se acordaban de hacer la voluntad del Padre Celestial. Pero la Biblia dice que solamente entrarán al cielo y solamente el Señor recibirá una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Eso es lo que está buscando el Señor Jesucristo. Aquellos verdaderamente que se convierten en hijos de Dios deben de vivir sin manchas y sin arruga.
Al cielo entrarán aquellos que vivan una vida agradable, que estén en una comunión y tengan una buena relación con el Padre Celestial. Esos son los que son verdaderamente hechos hijos de Dios. Esos pueden decir: yo soy hijo de Dios. He sido creado y he sido hecho hijo también a la misma vez, porque yo estoy tratando de vivir una vida de agradable y una vida en comunión y con una buena relación con mi Padre Celestial. Quiero decirte que Dios no manda a nadie al infierno. El hombre tiene libre albedrío para escoger el cielo o el infierno. ¿Aceptas a Jesús en tu corazón o lo rechazas? Tú decides ser hijo de Dios o quedarte solamente como creado por Dios. Son cosas diferentes. Ser creado y ser hecho hijo de Dios son dos cosas muy diferentes. Un hombre de Dios debe entender que es llamado desde antes de nacer y vivir de acuerdo al llamado que ha recibido. Un hombre de Dios debe predicar la palabra tal como Dios se la da, con valor y sin temor a las consecuencias que puedan suceder por lo que Él está hablando. Si tienes muchos en la iglesia y escuchan tu palabra y das un mensaje el cual ellos no quieren escuchar y se van, es porque verdaderamente no han enraizado en la palabra de Dios, es porque verdaderamente no están buscando y no quieren recibir ni escuchar el verdadero mensaje de Dios. No podemos hablar ni predicar mensajes por conveniencia a lo que otros deseen escuchar. Tenemos que hablar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. No importa si lo quieres escuchar o no lo quieras escuchar. Ese no es tu problema. Tu problema es hablar la palabra tal y como Dios te ha dicho que la des. Un hombre de Dios sabe preparar el camino al Señor y se cuida de tantos halagos y premios dados por el hombre y darse créditos al decir qué bien yo predico o qué clase de mensaje preparé. Cuidado con eso, porque este ego, esta prepotencia puede desviarnos de en la voluntad de Dios. Esta prepotencia, este ego puede alejarnos de Dios a estar dándote créditos que no te corresponden y a estar dándote y al tener esa arrogancia, al decir yo sí predico bien o qué clase de mensajes yo preparo, qué clase de estudio. Cuidado con eso, porque eso te separa y eso te aleja de ser un hijo de Dios. Hay muchos cristianos que son ángeles dentro de la iglesia, pero cuando salen se quitan el disfraz de ángeles y se ponen el del diablo. Mucha gente viste de santidad dentro de la iglesia, pero fuera son mundanos en la forma de vestir, en la forma de hablar, y por eso no crecen espiritualmente. Y no estoy hablando de que tú vayas a la iglesia con un pantalón o con una saya. No estoy hablando de este tipo de vestimenta. Estoy hablando de una vestimenta espiritual, que dentro de la iglesia queremos vestir de santidad, pero fuera de la iglesia el vestido de la santidad lo dejamos allí en la iglesia cuando salimos y nos ponemos otra vestimenta que el que nos escuche nunca sabrá que somos cristianos, y de esta manera no podremos crecer espiritualmente. Y como cristianos nuestras vidas tienen que cambiar para que de esta manera podamos ser usados por Dios, así como Él desea que nosotros seamos usados por Él, porque Él tiene un propósito, Él tiene un llamado para cada uno de nosotros, pero tenemos que dejarnos usar por Dios y escuchar su
voz y su llamado. Como cristianos, nuestra prioridad debe estar en la palabra de Dios, no en las palabras del hombre. Pablo advertía a Timoteo que se mantuviera enfocado en la palabra, no en cosas que vinieran del hombre. Nuestro mayor esfuerzo debe estar puesto en la palabra de Dios, no en palabrerías humanas. La Biblia nos dice claramente que Jesús es el Salvador de todos los hombres. Quien quiera que sea usted, Él puede ser su Salvador, su único Salvador. No importa que seas el presidente, que seas el alcalde, que seas quien tú seas, que seas el hombre más malo o mejor del mundo, un narcotraficante, lo que tú seas, el Señor puede cambiarte y ser tu Salvador si tú así lo deseas. Como antes ya había dicho, Jesús puede ser tu Salvador, pero eso es si tú deseas que Él entre a tu vida y more en tu, porque también tienes la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo, como antes decía. Para que Él pueda ser tu Salvador, usted necesita creer en Él. La Biblia nos dice en Juan 3:16, nueva versión internacional, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque todo el que crea en Él no se pierda, dice la Biblia, sino que tenga vida eterna. Pero para esto necesitamos aceptarle como nuestro Salvador. Para esto necesitamos confesarle con nuestros labios. Muchas veces le preguntas a las personas, ¿crees en Dios? Y te dicen, sí, yo soy su hijo. ¿Y dónde tú tienes a Dios? Ah, no, yo lo tengo allí en un cuadro colgado. No es de esta manera que debemos creer en Dios. Debemos creer en Dios con nuestro corazón y confesarle con nuestros labios, para que de esta manera podamos convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Hoy en las iglesias hay pocos hombres comprometidos realmente a servir al Señor fielmente. Nosotros como hijos de Dios, y para poder ser fiel a Él, necesitamos ser, número uno, obediente, porque la obediencia demuestra que nuestras vidas están sujetas por el Señor. Cuando nosotros como creyentes obedecemos, lo hacemos como un acto de adoración, como un acto de reverencia a nuestro Dios, recordando siempre que la obediencia debe ser nuestra mejor adoración. La Biblia nos muestra cuántos hombres y mujeres de Dios fueron obedientes en todo, trayendo como resultados la bendición de Dios sobre sus vidas, como Moisés, José. Fueron obedientes a la palabra de Dios, esperaron con paciencia la promesa que el Señor les había dado. Sirvieron en obediencia, en reverencia. Así quiere Dios que seamos nosotros. Número 2, debemos ser íntegros. La Biblia nos habla que Job era un hombre intachable que vivía una vida en comunión con Dios. Su vida se vio marcada por muchos acontecimientos que le arrebataron sus bienes, su familia y todo lo que tenía. Pero con todo y eso, jamás perdió su integridad y jamás perdió su confianza en Dios. Y por eso Dios le recompensó, dándole el doble de todo lo que él tenía, porque fue fiel a la promesa del Señor, porque fue fiel en obediencia, porque fue fiel en integridad. Número 3, debemos tener fe. La Biblia nos habla en Hebreos 11:6, nueva versión internacional. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe
y que recompensa a quienes lo buscan. Como cristianos debemos tener fe. Debemos de tener una fe inquebrantable, una fe que nos lleve de lo imposible a lo posible, una fe porque este mundo necesita tener fe. Como cristianos necesitamos tener fe y de creer que aquello que se nos ha sido prometido, el Señor os dará. Que aquello que en un momento se nos dijo se va a cumplir en nuestra vida. No importa cuánto tiempo tarde la promesa. Estoy hablándole ahora a aquellos que en un momento determinado le dieron una promesa, pero que te han dicho que tú no vas a llegar, que te han dicho que tú no vas a lograr aquello que te prometieron, que te han dicho que tú no vas a alcanzar la promesa de Dios porque no tienes el talento, porque no tienes los medios, porque no tienes los estudios. Estoy hablándole a esa gente que Dios le prometió y se han enfriado, se han congelado al escuchar la palabra de Dios. Y en esta hora te digo que te levantes sobre toda palabrería del hombre, que te levantes en el nombre de Jesús en fe. Y todos esos que te dijeron que tú no llegarías a cumplir la promesa de Dios, que todos aquellos que te dijeron que tú no alcanzarías el propósito para el cual fuiste llamado, serán avergonzados. Y ellos mismos después vendrán donde ti y tendrán que reconocer que verdaderamente fuiste llamado por Dios y que no hay nada imposible. Con la fe podemos mover montañas porque hemos creído en un Dios que lo imposible lo hace posible. Que aquellos que te dicen que tú no puedes, que es imposible para ti, si tú tienes fe y crees en el Señor podrá hacerlo posible. No importa cuántas puertas te hayan cerrado, el Señor te dice en esta hora, levántate porque te abriré nuevas puertas. Levántate porque tengo grandes cosas para ti. Levántate porque yo haré de ti un gran líder. Dios te esté bendiciendo. Dios te esté guardando en esta hora. Es el deseo de mi corazón, esperando que el Señor te esté bendiciendo grandemente. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando ponemos videos nuevos. Comparte este video con tus familiares y amigos y déjanos tu comentario haciéndonos saber de dónde nos ves y si te ha servido de ayuda esta corta reflexión, esta enseñanza. Si aún no conoces a Jesús y quieres aceptarle en tu corazón, puedes repetir esta oración conmigo que dice: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, te recibo en este momento, reconozco que moriste en la cruz del Calvario para darme vida en abundancia, pero que también resucitaste y ahora te encuentras a la diestra del Padre. Acéptame tal y como soy. Perdona mis faltas y mis pecados. En el nombre de Jesús te recibo como mi único Señor y Salvador. Dios te bendiga y te guarde. Una vez más te habló tu hermano y amigo Reinier Montano.